Este día que el Señor les bendiga, le doy muchas gracias a Dios porque me permite estar en cada uno de sus hogares para predicar la palabra de Dios, que es una grande bendición. Y en esta hora voy a pedirles que vamos a estar orando juntos para iniciar esta predicación en el nombre de Jesús. Padre nuestro que mora en lo alto de los cielos, le damos muchas gracias, Señor, porque me permite entrar a cada uno de los hogares de cada uno de mis hermanos para llevar esta palabra, una palabra de poder, palabra que el Señor Jesús nos enseña y que lleve mucha bendición a cada vida, a cada corazón, porque hay una promesa, que la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios fue dada para dar fruto en cada uno de nuestros corazones, y que esta palabra dé fruto en todos y en cada uno de los hogares, en cada uno de los corazones, en cada uno de los miembros de cada familia, en el nombre precioso de Jesús, su Hijo amado. Amén. ¿Qué hicieron los discípulos cuando llegó la tormenta? Que un momento meditemos en esta palabra. Y quizás nosotros podemos pensar, hicieron esto o lo otro, pero la palabra de Dios nos dice, y en el título es, llamar a Jesús que calmara la tempestad. Y vamos a abrir nuestra Biblia en San Mateo, capítulo 8, versículo del 23 al 27. Y unidos vamos a estar leyendo esta palabra que dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y el versículo 24 dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas lo cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. El versículo 26 sigue diciendo, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Qué hermosa palabra. Vamos a ponernos a meditar un momento, que parecía que iba a ser una navegación tan tranquila, que todo iba a estar bien, pero de repente se empieza a levantar las olas tan altas y empiezan a tener esa desesperación. Nosotros cuando estamos en tierra podemos buscar un refugio, pero en el mar no había donde ellos se refugiaran. Entonces quiero compartirle esto muy importante como introducción. Los discípulos no iban solos. La vida es mejor cuando tenemos una muy buena compañía. Jesús estaba con ellos en medio de la tormenta. Quizás usted y yo en este momento o en algún otro momento nos hemos encontrado en una tormenta que de repente no esperábamos y llegó. Pero las cargas se hacen más livianas y el camino menos duro. Por eso no tenemos que ser solos contra el mundo. A veces estamos pensando que estamos solos contra el mundo, pero no es así, hermano. No estamos solos. Jesús no dejó solos a sus discípulos. Ellos llevaban muy buena compañía, pero a pesar de eso, tuvieron miedo, tuvieron temor. Entonces, en este día yo quiero enseñarle y en primer lugar, en el primer punto, quiero estarle recalcando una y otra vez. No estamos solos en la tormenta. Ese es lo que hoy queremos aprender en esta palabra. Ese es el primer punto que quiero compartirles. No estamos solos en la tormenta. Un anochecer, Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea. Y como ya vimos en la palabra, que de repente se levantó una muy grave tormenta. No era cualquier tormenta. Era una gran tormenta. Dice la Biblia que una gran tormenta, lo que usted y yo acabamos de leer ahorita en Mateo capítulo 8, que una gran tormenta. Y dice que con las olas rompiendo sobre la barca, o sea, la barca se estaba hundiendo. El viento era muy fuerte, que la barca se estaba hundiendo. ¿Y qué pasa? Los discípulos corren a despertar al maestro asustados, con temor, con miedo, porque tenían razón, porque no había
una esperanza o una manera de cómo defenderse, que ellos pudieran hacerlo, porque era un mar, todo estaba oscuro, la tormenta era muy fuerte. Entonces en la tormenta la palabra nos enseña qué hacer. En la tormenta usted y yo debemos correr al que tiene el poder de calmar la tempestad. A veces corremos y nos escondemos en el miedo, a veces corremos y nos escondemos en el temor, pero la palabra nos enseña y nos dice que los discípulos fueron a donde estaba el maestro dormido y lo despertaron. Entonces nosotros debemos de correr al que tiene el poder de calmar la tormenta. Si ahorita en este momento estamos pasando y estamos desesperados y tenemos miedo, Jesús con su voz de autoridad y algo muy valioso, lleno de paz, su voz llena de paz, convirtió la tempestad en un aprendizaje. A veces nos ponemos a pensar y a meditar, ¿cómo puede ser esto? Que una tempestad, que una tormenta se convierta en un aprendizaje cuando es tan difícil remar, es tan difícil seguir adelante, es tan difícil confiar, es tan difícil no tener miedo, no tener temor. Pero imagínense en este momento escuchar la voz del maestro con autoridad y con paz. Qué alivio y qué descanso. Y quiero decirle esto tan importante, que usted y yo debemos de grabarlo en nuestro corazón, que aún las palabras duras que Jesús les dijo fueron un bálsamo a su alma. Hoy necesitamos un bálsamo a nuestra alma por todas las tormentas que estamos viendo, que estamos viviendo, que están pasando. Y por muy dura que sea la palabra de Jesús, siempre será como una luz en el camino de oscuridad. Dice el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies su palabra y alumbra mi camino. Acuérdese, no vamos solos. Acuérdese, los discípulos no iban solos. Acuérdese, tenemos la palabra, su palabra alumbra mi camino. Jesús nos está diciendo que tengamos fe en su palabra, que de esa manera la tormenta se calma. No hay otra manera de calmar la tormenta si no tenemos el arma y si no usamos el arma poderosa que es la fe. La fe es la que va a calmar la tormenta. Si nosotros estamos angustiados, a veces estamos temerosos, y en vez de acudir a la fe, acudimos a la duda, a veces a empezar a hablar cosas positivas, empezamos a hablar no negativo, empezar a hablar la palabra que es luz a nuestro caminar y decir, yo estoy sano por la sangre de Cristo, yo tengo finanzas porque Jehová Jireh es mi proveedor, el Señor está conmigo, yo estoy con Él porque Él está con nosotros y Él camina con nosotros. Hoy, nosotros, usted y yo, haremos esta petición. Por favor, Señor Jesús, ayúdenos en medio de esta tempestad tan dura, difícil de pasar. Necesitamos escuchar su voz de poder, su voz de autoridad y de paz en medio de la tormenta. Necesitamos escucharla. Esta es su voz. Eso habla la Biblia, que esta fue la voz que escucharon los discípulos. Esta es su voz. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Qué dura es esta palabra. Cuando estamos en una tormenta que quizás estamos pensando es que ya no podemos más, nos vamos a ahogar, hasta aquí vamos a llegar. Y escuchamos la voz de Jesús que nos dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y podríamos decir, qué palabras tan duras, pero son como un bálsamo que cura el temor y cura el miedo y cuida la ansiedad. Y acuérdese que la ansiedad significa intranquilidad, nerviosismo, desesperación. Y esas palabras cuando nos dice, no teman, tengan fe, es un bálsamo que viene a quitar la intranquilidad, el miedo y el temor. Esto quiere decir
que no estamos desarmados para cruzar la tormenta. A veces pensamos que vamos solos en la tormenta, que no tenemos armas para defendernos en la tormenta, pero no es así. Cuando Jesús dio la palabra que no tuviéramos temor y que tuviéramos fe, esto nos está diciendo, no están desarmados para cruzar la tormenta. Con fe la tormenta se calma y viene gran bonanza. Así nos dice la palabra que acabamos de leer, que viene gran bonanza. O sea, quiere decir que la fe cambia la tempestad en tiempo sereno y tranquilo, porque bonanza eso significa sereno y tranquilo. Entonces viene y cambia ese momento de desesperación, de miedo, de angustia. Viene y lo cambia en un tiempo sereno, en un tiempo de tranquilidad. Aquí viene lo maravilloso. Aquí viene lo maravilloso. Levantándose, dice su palabra, reprendió los vientos. Y no solo los vientos, dice, y el mar. Y el viento y el mar obedeció su voz y se hizo grande bonanza. O sea, vino grande tranquilidad. Jesús caminó con ellos. No los dejó solos. Y todo salió bien, hermano. Y todo le va a salir bien a usted. Y todo nos va a salir bien. Y dice su palabra que ninguno de ellos pereció. Y usted tenga esa seguridad con la fe puesta en Dios, que ninguno va a perecer. Y decirle, Señor, hoy y siempre habita en nuestro corazón y en nuestro hogar. Haga la invitación al Señor Jesús y dígale que habite en su corazón y que habite en su hogar, que habite en su familia, que se manifieste su poder, porque Jesús quiere caminar con nosotros. Nosotros debemos de caminar con Él. Jesús no los dejó solos, Jesús no nos deja solos. Ellos no perecieron, ninguno pereció, dice su palabra. Todos salieron bien, porque corrieron a hablarle al Maestro. Por eso el tema era de esa manera, llamar a Jesús que calme la tempestad. Porque el tema era, ¿qué hicieron los discípulos cuando llegó a la tormenta? Y el título, ahí está la respuesta. Llamar a Jesús que calmara la tormenta. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y en segundo lugar, ¿con quién decidimos caminar en medio de la tormenta? ¿Quién quiere que camine con usted? ¿El temor? ¿El miedo? ¿La angustia? ¿La tristeza? ¿La desesperación? ¿O con el que da pasos seguros en medio de la tormenta? Quiero recomendarle a alguien que conozco para que usted considere hacerlo parte de su vida. A veces queremos caminar la tormenta solos, solas, solo, y no nos acordamos que hay alguien que nosotros, usted y yo, tenemos que hacerlo parte de nuestra vida, de cada día, de cada momento, de cada instante, que cada instante esté a nuestro lado. Se nos olvida y damos pasos inseguros. Pero yo le invito que usted piense, ¿con quién decido caminar en medio de la tormenta? ¿Qué decido hacer en medio de la tormenta? Vamos a decidir a caminar con el que da pasos seguros, que en todo momento lo invite a estar a su lado. ¿Por qué? Porque dice su palabra, Él es sombra a su mano derecha, y es una promesa. En el Salmo 121 Él está diciendo que Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha, que Él nunca nos deja, que Él siempre camina con nosotros. Entonces considere hacerlo parte de su vida, que a donde usted vaya, Él vaya a su lado. ¿Quién? El gran yo soy, el que le dijo a Moisés, yo soy el que soy, el gran yo soy. Y en todo momento y en todo tiempo caminó con Moisés, aún en el momento que estaban todos sitiados y que no había un camino hacia dónde ir, que no les estuvieran acechando. Ahí Él se presentó y Moisés caminó con Él. Moisés decidió caminar con Él. Él es un amigo leal y cuidará su espalda. No hay nadie tan leal y que sea amigo verdadero como Él, y cuidará su espalda.
Y todo, absolutamente todo, le sale bien. A Jesús, absolutamente todo le sale bien. Él siempre gana. No hay ninguna batalla que lo hayamos visto perder. Aún en la cruz del Calvario, aún en el momento de tanto dolor, aún en el momento de tanto sufrimiento, aún en el momento que dijo, si es necesario que pase de mí esta copa, que pase. Pero nunca dijo, hasta aquí llego, me regreso, porque no voy a poder con esto. No, nunca lo hemos visto perder. Jesús nunca pierde. Él siempre gana. Es muy bondadoso. Y le voy a explicar esto con algo muy hermoso, para que lo entienda. Usted puede ser una persona muy fiel, que nunca ha robado, que nunca ha mentido, que nunca ha criticado, que nunca ha hecho nada malo, que siempre usted es bien fiel. Pero si es cruel, de nada sirve. Porque cruel es lo contrario de bondadoso. No importa nada. Pero el Señor Jesús, Él es muy bondadoso, Él no es cruel. Él siempre extiende su mano y siempre nos va a ayudar. Y siempre en la tormenta, aunque nosotros estemos con temor, con miedo, Él extiende su mano de bondad. Nunca pierde una batalla, siempre le gana. Y aún aunque a veces nosotros fallemos, Él nunca falla. Y cuando a usted le falta algo, usted no tiene algo, Él se lo va a dar. Él le va a dar lo que usted necesita. Él es una persona real y le dirá cuando usted se está desviando. Hay quienes se desvían de su camino y Él le va a aconsejar y le va a decir cómo vuelva al rumbo. Así a los discípulos empezaron a perder su rumbo, empezaron a pensar que estaban perdidos, que la navegación iba para otro lugar o iba equivocado. Pero Jesús acomodó todo y encontraron su rumbo los discípulos. De igual manera, todo lo que estamos pasando hoy nos está desviando de la fe en Jesús. Muchos aún han renegado de la fe por perder algo tan valioso. Y empiezan a cambiar su carácter, empiezan a renegar. Y en vez de renegar, hermano, cámbiese renegar por un abrazo de Jesús. No reniegue del que fue escupido, lo molieron por tanto latigazo. Una muerte tan cruel. Él siendo inocente y por amor a usted y a mí y a su familia y a mi familia, Él dio su vida por usted. Escúcheme, por amor lo hizo. No reniegue. Aún si está pasando dificultades, si está pasando enfermedades, aún si han perdido algo valioso, no reniegue de la fe. No empiece a renegar, porque hoy todo lo que está pasando es lo que está provocando que quieren llevarnos a renegar de la fe. Pero de vez de renegar de la fe, necesitamos que Él nos dé un abrazo y tomarnos de su mano y sienta su dulce voz y su abrazo fuerte. Lo mejor de todo es que ya hablamos con Él y Él está dispuesto a estar con nosotros. Su nombre es Jesús. En este momento, diga conmigo esto. Yo ya he hablado con Él y estoy dispuesta o dispuesto a caminar con Él y que Él camine con nosotros. Y su nombre es Jesús. Repetir ese nombre que es sobre todo nombre. Jesús de Nazaret va con nosotros, caminando con nosotros en la tormenta. Él no nos va a dejar solos, Él siempre va a estar con nosotros. No reniegue de la fe. Aún si en su hogar ahorita usted tiene dolor, falta de finanzas, está enfermo, tiene miedo, siente que la tormenta no para, que sigue arreciando, crea. Y Jesús le está diciendo: hombre de poca fe, no dudes. Levántate la fe, usa la arma que te estoy dando. No estás solo, yo voy contigo. No reniegue, créanla, crean el poder de Jesús. Quiero terminar con una oración
muy especial en este día. Y si usted se quiere poner de rodillas, ahí donde está escuchando la palabra en este día, domingo precioso, que no pudimos estar en la iglesia, pero estamos con usted ahí en su hogar. Si quiere ponerse de rodillas diciendo esta oración: Señor Jesús, hoy hago de mi casa un lugar para estar de rodillas ante su presencia, para pedirle que esté con nosotros en medio de la tempestad. Creemos de todo corazón que estamos sirviendo al Hijo de Dios, al Mesías, al hombre que caminó en las calles de Jerusalén, sanando todas las graves enfermedades, que estamos sirviendo al capitán del barco que las olas querían hundir, que con su voz de poder, de autoridad, reprendió el viento y el mar. Y hoy este día yo lo invito a entrar a mi casa, a mi corazón, a mi hogar, y que nos traiga paz, y que nos traiga reposo y tranquilidad en medio de tanto temor y de tanto miedo, y que Él es nuestro capitán, y que toda enfermedad salga de nuestro hogar, de nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Y así, al igual que yo, usted de la misma manera, que estoy sintiendo el río de Dios fluir, que usted empiece a sentir el río de Dios fluir, que estoy viendo sus manos traspasadas con los clavos, que usted esté viendo las manos traspasadas con sus clavos, y que por amor y nuestros nombres escritos en las palmas de sus manos, diciéndonos: con amor eterno te he amado. Tu nombre está escrito en las palmas de mis manos. Y que los nombres de nuestros hijos, de nuestra familia, estén escritos en las palmas de las manos de nuestro Dios. Y Jesús nos dice en este día, y a través de la oración podemos entender que nos ha dicho: hombres de poca fe, no teman. Estoy con ustedes en la barca. Mi poder está con ustedes, no los voy a dejar hundir. Y dígale: Señor, no nos deje hundir. Creemos a su palabra, creemos a su poder, creemos a su promesa. Que en el monte Calvario, dice de Jesús, que en el monte Calvario, dice: yo di mi vida para librarnos de toda la tempestad. No estamos solos contra el mundo. Jesús va con nosotros en el nombre de Jesús. Que este día el río de Dios fluya en su hogar, en su corazón, y déle la bienvenida al Espíritu Santo, porque tenemos tanta necesidad. Que el temor, el miedo y la enfermedad y toda tempestad, Jesús dé la voz de autoridad y de poder, y el mar se aquiete y llegue la serenidad a su casa, a su corazón, a su vida, en el nombre de Jesús. Le adoramos y bendecimos su nombre hoy y siempre. Señor Jesús, que en cada hogar, cada corazón, en cada vida, ahí en esa grande necesidad que tienen cada uno de mis hermanos de la iglesia Incienso, Señor, ponga su mano bendita sobre todos y cada uno, y ponga, Señor, sanidad en todos los cuerpos enfermos, y donde hay necesidad financiera, supla todas las necesidades en el nombre de Jesús. Alabado sea y glorificado sea su nombre. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. No vamos solos. Jesús camina con nosotros. No va sola ni solo. Jesús camina con usted. En el nombre de Jesús. Amén.